Hola, Dios les bendiga. Les saluda Steven Morales y en este video vamos a estar hablando de la iglesia. En esta lección acerca de su fundamento. ¿Alguna vez ha escuchado cómo alguna persona comenta con otra y dice, yo voy a ir a la iglesia de tal persona o yo voy a ir a la iglesia de tal señor? Y alguna otra persona llega y le dice, oh, yo no voy a ir a esa iglesia, yo no voy a ir a su iglesia, yo prefiero ir a otra iglesia. Bueno, estos son algunos de los pensamientos que lastimosamente surgen en el mundo religioso. Pero cuando nosotros queremos hablar de la iglesia, de la única iglesia y su único fundamento, honestamente lo que podemos hacer es ir a la Biblia. Y ella es quien nos va a dar la respuesta más adecuada para lo que es la iglesia. ¿Quién es su fundamento? Y bueno, para hablar de este tema, vamos a estar desarrollándolo en lo que es Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 18. Y en este pasaje, nosotros encontramos aquí una conversación donde se encuentra Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipos. Y en este lugar, nosotros vemos cómo Jesús, primeramente en su contexto, les habla acerca de lo que piensan los demás acerca del Hijo del Hombre. Pero en el versículo 15 específicamente menciona ahí qué pensaban ellos acerca de él, ¿verdad? ¿Quién pensáis vosotros? ¿Qué decís vosotros? ¿Quién soy yo? Y nosotros vemos que ahí responde Pedro. Él responde que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Basado a esta respuesta, nosotros podemos considerar que en este pasaje el tema de lo que se va a estar hablando es de Cristo, del Hijo del Dios viviente y su iglesia. Si bien es cierto, esta es una maravillosa respuesta que da Simón Pedro, dado sea este caso que Jesús le responde a él, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero basado a esto, entramos al versículo que es sumamente clave para lo que vamos a estar mencionando acerca del fundamento de la iglesia. Si bien es cierto, aquí nosotros encontramos que Jesús le dice, de cierto te digo que tu nombre es Pedro, y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observe por un momento que el contexto de este pasaje nos dice que estaban en Cesarea de Filipos. Esto era una región muy rocosa. Probablemente y muy probablemente Jesús esté utilizando este tipo de vocabulario basado en el contexto que se encontraban en ese momento. Y aquí da un detalle interesante que debemos analizar. Si bien es cierto, Jesús inicia aquí diciendo sobre esta roca. Primero, considere por un momento que está diciendo tu nombre es Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando vemos estas dos palabras gramaticalmente son totalmente distintas. Así que no está hablando acerca de Pedro como fundador, no está hablando que él iba a ser la base de la iglesia, porque de hecho vamos a ver otro texto que nos va a ayudar bastante a este tema, sino que está hablando de la iglesia y el fundamento que iba a ser Cristo y que sigue siendo Cristo. Cuando nosotros vemos este pasaje, también nos da otros detalles que podemos observar. Si bien es cierto, quien está hablando aquí es Jesús, y es interesante que él está diciendo, sobre esta roca edificaré. O sea, no solo es que él está hablando, sino está diciendo que tal acción viene de él. Él sería el edificador, el fundador. Pero él está diciendo sobre qué va a ser fundada la iglesia. Y
aquí es otro detalle interesante. Observe que cuando hablamos de la iglesia, es una palabra sumamente valiosa, donde en este mundo en muchas ocasiones se ha utilizado de una forma vaga para hablar de cierto lugar. Oh, vamos a ir a aquel lugar que queda por la iglesia que está aquí. Bueno, muchas veces sucede de esta manera. O, bueno, muchas veces ni siquiera hace referencia a que en ese lugar se reúna la iglesia, pero se utiliza así y de una forma incorrecta. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos este pasaje donde ha sido utilizada por primera vez la palabra iglesia, hace referencia a aquellos que han sido llamados por Dios por medio de la predicación del evangelio y que han sido apartados del mundo al obedecerla y ahora pertenecen a Cristo. Cristo es el que ganó la iglesia, Hechos 20:28. Somos llamados por medio de la predicación del evangelio, segunda de Tesalonicenses 2:14. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de las cuatro paredes de un lugar, sino que estamos hablando de las personas, que aquellas almas son añadidas por medio de la obediencia a la palabra, al evangelio. Y el evangelio tiene que ver con Cristo. Ahora, en este pasaje se nos dice la palabra iglesia, pero note algo importante aquí. Aquí esta palabra está siendo utilizada de forma singular. Es decir, Jesús no está diciendo, oh, edificaré mis iglesias y de diferentes tipos de iglesias. No, Él está hablando de un solo modelo, está hablando de una sola iglesia. Es importante esto. De hecho, cuando vamos a la carta a los Corintios, a la primera carta, podemos observar que aquí se dicen algunos detalles que son fabulosos, fantásticos y que ayudan bastante para lo que es la comprensión de este texto base de Mateo. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a lo que es Corinto, este lugar que estaba allí en Corinto y ahí habían cristianos. Bueno, la carta es dirigida a los cristianos que estaban en Corinto. Estaban pasando por ciertas problemáticas y muchas de ellas tenían que ver con divisiones. Y algunos querían ser o decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Apolos y yo de Cristo. Bueno, esto era algo incorrecto y es algo que es condenado, la división. Pero aquí sucede algo. Cuando vamos al capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento es muy claro. Ese fundamento, Pablo dice, el cual es Cristo Jesús. Es decir, la base donde debe estar arraigada de forma sólida la iglesia es en Cristo, en Él. ¿Qué hizo Cristo? Observe lo que Él hizo en la cruz. Observe ese sacrificio. Observe que Él enseñó y mostró a sus discípulos lo que debían de hacer. Observe el plan de salvación donde aquellas personas pueden ser salvas. Observe la adoración. Observe lo que es la doctrina. Entonces, alguna persona puede decir, bueno, pero yo me considero parte de la iglesia. ¿Cómo sé si yo soy parte de una iglesia que está bien fundamentada? Si ese fundamento es Cristo. Bueno, si ese fundamento es Cristo y Él es el que dirige esa iglesia, entonces debe haber un plan de salvación correcto, debe haber la adoración correcta, debe haber doctrina correcta basada en lo que está en las páginas de la Biblia. Así es como alguien podría observar y decir, oh, sé que el fundamento de la iglesia a la cual soy miembro es Cristo Jesús. ¿Se pregunta usted ahora cuál es el fundamento de la iglesia? Bueno, existe solo uno, a Él le pertenece y su nombre es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios le bendiga.